You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, hoy en este espacio partimos para un tema al que titulé Los males de la época, la respuesta de las ciencias. Veníamos conversando en este espacio precisamente sobre dos males graves de la época que tienen un nudo, la corrupción. Lo enfocamos desde la justicia, también desde los problemas que tiene la economía, no solamente en Argentina, podríamos decir que hay situaciones complicadas en el mundo donde la distribución de la riqueza no es equitativa y ante esa situación que a veces amenaza la sobrevivencia misma de la raza, uno se pregunta, en realidad, ¿hacia dónde va el malestar que tiene no solamente Occidente, sino el mundo, pero que amenaza con la sobrevivencia del planeta, el único que conocemos habitable en este sistema solar? No conocemos otro planeta, además, que sea habitable. Lo cierto es que la pulsión de muerte fue descubierta hace muchísimos años y en realidad cuando Freud la descubre fue bastante controvertida ante las ciencias porque no parecía, digamos, un descubrimiento que sea lógico y que habría otras lógicas que podrían acomodar mejor la vida del ser humano, pero era evidente que no se podían explicar situaciones en donde la raza humana, el ser humano, se lastima a sí misma, hace guerras, comete actos que son ilógicos, como violencia extrafamiliar, delitos, y de pronto amenaza su propia sobrevivencia. Esto en el contexto de lo que es un avance importante en el marco de las ciencias que tienen que ver con la salud mental. Eso no ha sido fácil ni sigue siéndolo, porque si bien esto ocurre hace muchos años, hoy vemos más que nunca descarnadamente la presencia de lo que yo diría Freud descubre y llama la pulsión de muerte. Miren el empuje a las adicciones, al consumo desmedido, no solamente de alcohol, sustancia. Miren lo que es hasta la tecnología, que se convierte en posible, no es la causa, pero sí forma parte del paquete. Miren lo que es el tratamiento de la depresión como si fuera algo masivo, endémico, a través de medicamentos estándar que no son tampoco una salida para la condición humana misma, lo que es la violencia. Y ni qué hablar de la corrupción y de sus efectos en esta distribución no equitativa de la riqueza que en países como el nuestro, en una ciudad, en una provincia como Salta, es imperdonable que con el clima que tiene, la riqueza, el agua dulce, la producción primaria que tiene Salta, pero porque están dadas las condiciones, haya pobreza, haya carencia y no acceso al agua potable. Esto habla de algo que indudablemente nos muestra que hay un desequilibrio, que en algún momento la raza pierde su destino, su GPS, su horizonte, y que está a punto en muchas circunstancias de eliminarse a sí misma. No es un descubrimiento que haya hecho Freud. Hace 2 años se escribe la encíclica Laudati en el Vaticano, que se la súper recomiendo, donde el medio ambiente a punto de desaparecer y este escrito focaliza precisamente como responsable de este desequilibrio en el medio ambiente a la falta de cuidado que tiene la misma raza humana para tener en cuenta que la tierra, en definitiva, es algo que debe ser cuidado por los que vienen después. ¿A dónde va la gente con esta ambición de poder, de riquezas? Hay una sola vida,
estamos de paso, no nos llevamos nada. ¿Qué hacemos cuando matamos para tener más? ¿Qué más queremos? En síntesis, todas estas cuestiones que suenan ilógicas, pero que sin embargo uno las ve, que están como virus flotantes, digo yo, en el lazo social, no son descubrimientos recientes, son descubrimientos que se hicieron hace mucho tiempo, que no eran tan lógicos, no fueron aceptados, siguen siendo puestos fuera, y por eso mismo esto los hace más peligrosos. ¿Cómo salir de la encrucijada? Sí, hay muchas salidas de la encrucijada, inclusive fueron planteadas junto con el descubrimiento. Freud hablaba del circuito de la pulsión y cómo se podía neutralizar y cómo la vida misma puede conducir a un final que sea más digno, que no sea la interrupción como la que vimos hace tan poco tiempo, a los 33 años. No se trata de una cuestión de riqueza, no vamos a entrar en el análisis profundo de las circunstancias recientes de lo que acaba de ocurrir en Argentina y que afecta al mundo occidental, porque es alguien que tiene su lugar en el mundo y es conocido, pero que sirva de paradigma en relación a que la felicidad por la que va hoy Occidente, lejos de estar del lado de la mano de su condición humana, a veces está del lado de la extinción y la muerte misma. Este y otros temas con nuestros invitados después del corte y nuestros auspiciantes. Y bien, aquí con nuestros invitados nos acompaña nuestra amiga, colega, querida Silvia Robles. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Y Víctor Toledo, que por primera vez visita el estudio desde la Universidad Católica, que también tiene sus noticias. Muchas ¿verdad? Gracias por invitar. Bueno, acá Silvia en realidad viene acompañada de la mano de una preciosa obra, La función de la angustia en la infancia, Maca, si podés tomar, que es una publicación del año pasado o este año. De diciembre del año pasado, sí. Diciembre del año pasado, una experiencia de Silvia que ella, desde la clínica infantil, nos trae esta propuesta a la que estuve chusmeando el prólogo y me pareció precioso lo que Silvia escribe sobre la angustia, sobre todo, ya le vamos a preguntar un poco más, cuando trata el tema de la angustia y su utilidad. Y también cómo la sociedad moderna, en este contexto donde los niños crecen, enloquecen y pareciera que lo único que saben hacer es tratar de tapar la angustia que manifiesta el niño como mandato. Sí, es así. Digamos que la medicación es algo que es por supuesto del siglo XX, pero hay un exceso de medicación porque la angustia es parte del ser humano, es algo que la angustia a partir de que nacemos está presente. El tema con la angustia es poder elaborarla, atravesarla, hacer algo con ella. Y los niños, la angustia en realidad es un momento inmediatamente anterior a las diferentes separaciones, como el destete, como el control de esfínteres, o sea que está presente siempre, en cada momento, en cada etapa, se pasa de una etapa a otra etapa, digamos que se podría llamar desarrollo, pero bueno, tiene algo más importante de eso. Entonces, el tema es qué hacer con esta angustia y no ver la angustia como algo patológico. Claro, sino como... Eso me pareció muy interesante, porque en ese contexto donde vos alojás al niño, en tu introducción, ya de alguna manera, al asumir esto que se presenta en la raza humana como un indicador de que forma parte del ser humano, hay una perspectiva en donde el mensaje es para los padres. O sea, primero, el niño está en condiciones de resolver esto, pero va a depender de la actitud del adulto.
Sí. porque si sofoca estas situaciones, y cómo la enmarcas a la angustia ahí también en relación a la posibilidad de que haya una evolución del niño y deje de ser niño como condición. Claro, porque digamos que atravesar esta angustia implica también dejar de ser niño, o sea, dejar esa infancia para ser un adulto que se sabe arreglar con su vida, que se sabe arreglar con su angustia, porque cuando uno ve los adultos, digamos, desquiciados, en realidad algo ha sucedido en la infancia que no se puede comportar como un adulto, digamos, que disfruta de su vida, que se arregla con su vida. Entonces, algo de esa angustia infantil aparece, resuena en este adulto. Entonces, me parece que el niño debe poder ir acompañado, por supuesto, de sus padres, de todo lo que los rodea, de su entorno, para ir en cada momento del desarrollo, encontrando, atravesando esta angustia y que digamos que es, lo importante es saber que esta angustia no es algo patológico, sino que es algo que va acompañando la vida. Y los adultos también tienen angustia porque ante cada momento, ante cada situación nueva, aparece angustia. La angustia, y no es mala, la angustia es buena. ¿Por qué? Porque hay una buena angustia, por decirlo de alguna manera, que digamos, si nosotros nos sentamos en este programa, hay un poco de angustia antes de sentarnos acá, antes de dar una conferencia, antes de dar un examen, pero digamos nos lleva a hacer algo, de hacer de esa angustia algo bueno. Exacto, es muy interesante esto en relación a un ejemplo de una colega que vos debes conocer, Marielén Bruce. Justamente escuchaba una conferencia sobre el tema de la depresión, una circunstancia particular de ella que le tocó un duelo de alguien querido y que había un equipo de médicos ya en el momento del funeral que le ofrecían antidepresivos, como si la tristeza, un sentimiento tan legítimo ante la pérdida también legítima de alguien querido, fuera la salida, la única, para superar esta situación. Entonces, ella hacía digamos, una panorámica de estas circunstancias en donde en realidad la intervención fue, la veo deprimida, obviamente que estaba triste. Por supuesto que hay matices, hay distintos tipos de depresión, de tristeza, pero en general las circunstancias por las que pasa la vida de los seres humanos nos enfrenta a situaciones de angustia, que son las que me parecen que son muy bien puestas en tu publicación, y al principio de la vida, que es cuando los padres a veces pareciera que no saben qué hacer con estas crisis de angustia que tienen los niños, porque ellos tampoco tienen los dispositivos de respuesta. Seguramente. Lamentablemente, venimos ya de generaciones que amortiguan y que han buscado estos shortcuts o cortocircuitos para salir de las situaciones de angustia y no tienen los mecanismos de elaboración legítima, que hay que volverlos a instalar. También hay que apostarle al niño de que sí puede resolver su angustia, de que sí puede resolver las situaciones que le tocan vivir. Entonces, si los padres pueden no angustiarse con la angustia del niño, van a poder, digamos, acompañar en ese proceso, que es como normal, digamos, del ser humano, para que el niño también pueda ir encontrando distintas vías a esa angustia. Cuando vemos los niños excedidos, un poco desbordados, es la angustia. Pero bueno, a ver cuál es el camino que él va a tomar con esto y cuál va a ser la solución, la vía para poder resolver esta situación. Hay que creer en el niño de que lo puede resolver. Entonces, los padres tampoco tienen que, digamos, alarmarse tanto y pensar que, bueno, que solo una medicación podría resolver eso. Si tiene angustia, es necesario que la exprese, por supuesto, dentro de un marco, porque la angustia se enmarca también.
así como se enmarca, porque ¿qué va enmarcando la angustia? Los cuentos que hace el niño, las historias, los dibujos, todo eso que el niño verbaliza, que puede decir, va dándole un marco y el niño, ustedes se dan cuenta que que comienza entonces a disfrutar de las situaciones que le toca vivir. Entonces es interesante ir enmarcando esa angustia, que esa angustia no esté a la deriva. Interesante también, ahora que te escucho, pienso por supuesto en el valor que tiene la familia, en este nudo posible donde haya una conversación con el niño y pueda dar los pasos necesarios para que se arme, se constituya lo que no está desde el origen, como mecanismos que a nosotros nos resultan de alguna forma usuales, la represión, síntomas, porque hacemos síntomas, tenemos miedos, que son normales. Es como crecemos, ¿quién no ha sentido un miedo? Y más de niño, mirá, el duende, la bruja, los miedos que tenemos propios de un avance hacia lo desconocido o la pérdida, las pérdidas que son obviamente el marco principal, o sea, perder desde el suministro básico, la teta de la madre, hasta perder a la madre, y cómo se va presentando esto cuando se entra a la institución, a la escuela, o sea, expuestos a situaciones de angustia estamos permanentemente. Entonces, digo que esto de la depresión, de la angustia, como si fueran seres extraterrestres que hay que hacer desaparecer con una medicación para todos lo mismo, no me parece que sea la solución. Puede ayudar, sí que ayuda, pero no es suficiente para resolver las dificultades. Sí, va a tapar a veces algo que se podría expresar. En el caso del niño, ¿no? La medicación por ahí es importante en patologías severas en el adulto, puede ser, o sea, eso hace que pueda continuar un tratamiento o comenzar o continuar, pero en estos desbordes de los niños se trata entonces de una angustia que hay que, por supuesto, que marcar, regular, orientar, pero que por ahí es necesaria que se exprese. Entonces también es una forma de que los padres comienzan a pensar que a ese niño algo quiere decir y algún malestar tiene. Y la escuela a veces es la primera que, la escuela es un poco la que también escucha al niño y llama a los padres, y entonces ahí se hace todo como algo un entorno que escucha al niño, que es interesante eso, porque es la maestra, es la madre, los profesionales que lo atienden. Y bueno, a partir de que una infancia pueda ser vivida de otra manera y no con sufrimiento, vamos a tener adolescentes con menos trastornos y a su vez adultos que pueden arreglarse con su vida. Yo decía que si uno vuelve a lo que ya sabemos hace tantos años, con tanta claridad como lo planteas en tu libro, para que en realidad nuestras colegas que están en el tema y las que también empiezan sobre todo, puedan tomar lo que ya se sabe, para ir más allá, pero lo que ya se sabe, produciríamos un efecto en la sociedad distinto a lo que uno ve que tiene que ver con esta autodestrucción o la estandarización de una emoción que se mantenga estable para garantizar, no sabemos si una felicidad o un adormecimiento de la raza, porque el concepto de felicidad viene de la mano de esto. Cuando uno habla de que las cosas no marchan y que el ser humano está a punto de destruir el único planeta que conocemos, ¿de qué te sirve todo lo que juntaste durante tu vida si estás a punto de destruirlo? ¿O qué clase de felicidad sería a la que aspira la raza? Sí. Si de pronto no podemos ir resolviendo las cosas con esta legitimidad que vos planteás al principio de la vida. Digo que también esto tal vez está de la mano de los males que tenemos en este momento, o sea, la depresión como algo masivo, uno ve el consumo que se hace de los antidepresivos en Europa, no es un problema argentino, es alarmante, van
En el cuarto lugar los antidepresivos, después de la estatina, de los antiinflamatorios vienen los antidepresivos, como el consumo estándar que tiene hoy el mundo occidental. Y los niños no están fuera de eso que sucede, porque esta subjetividad de la época tiene que ver también con toda la influencia que decías vos al comienzo de la ciencia en el discurso social. Entonces, nosotros vemos cómo en realidad la vida ya no termina como, no sé, termina a los 70, ahora la gente vive bien hasta los 85, bueno, algo así. Entonces, trabaja a veces. Entonces, quiere decir que nosotros también estos cambios han sido influencia de la ciencia, de la medicación, pero bueno, está esta parte buena, pero también esta otra parte de exceso, donde dice Eric Lorán que por ahí el vaso demasiado lleno, demasiado vacío, porque o tenemos demasiada influencia de toda la tecnología, donde los niños están inmersos en eso, o esta cosa a veces de desamparo que sufren los chicos. Entonces tenemos algo así como que tenemos que poder, para vivir mejor, también ir tratando de encontrar un término medio de eso, un equilibrio. Yo también creo, como vos, que se debe poder vivir mejor tratando de arreglarse con la vida, de pensar que las cosas son más sencillas de lo que uno cree. Entonces me parece que por ahí hay que tratar de que los niños también no sean influenciados por todo este consumo excesivo, donde ellos no saben muy bien dónde están, esto que vos hablás de la corrupción, de este exceso. Este exceso que los hace creer que tener es el sinónimo de la felicidad y que hay un empuje al mercado en donde tienen que, para poder ser felices, tener más, cuando en realidad lo vemos claramente hoy. La gente, la persona a la que acaba de pasarle esto, nosotros salimos diferidos, no es una persona que no haya tenido, no se trata de tener, es otra la situación. Y bien, al tema de Víctor, que viene con una novedad de la Universidad Católica y una puntuación sobre ciencias jurídicas y un avance sobre un seminario. Sí, es una diplomatura en investigación jurídica que en realidad está encadenado con lo que venimos hablando, ¿no? Porque nosotros siempre nos planteamos interrogantes, todos espontáneamente. Para escribir un libro hay un interrogante, para desarrollar una tarea profesional hay un interrogante, es decir, hay muchas maneras de responder a los interrogantes. Una de esas maneras muy específica es a través de la investigación científica. Y vos justamente planteabas muy bien al principio, ¿no?, qué es lo que pasa aquí en nuestro país con tantos recursos que tenemos y la situación en la que vivimos, pero hay otro recurso también que es muy importante, que es el desarrollo intelectual, ¿no? Hay un libro de Lawrence Harrison que se llama El desarrollo está en la mente, y por más que tengamos muchos recursos tangibles, tenemos que trabajar también sobre lo intangible, y acá en Argentina tenemos valiosos recursos humanos. Por eso es que la investigación es fundamental para que un país trace la línea del desarrollo, ¿no? No hay país desarrollado que no tenga investigación. Y obviamente esa es una tarea que uno aprende investigando, porque como en toda disciplina, la práctica es muy importante, pero vos no la podés hacer de una manera seria, consciente, si no tenés las herramientas fundamentales, si no sabés cómo hacerlo primero. Entonces, este es el esfuerzo que está haciendo nuestra universidad en el ámbito de las ciencias jurídicas para abrir esta diplomatura en investigación jurídica, que es brindar las herramientas a través de módulos que se van a dar desde junio hasta octubre, 5 módulos, en donde los profesionales van a poder adquirir esas herramientas desde un punto de vista teórico, pero también desde la práctica para elaborar proyectos de investigación que son muy importantes para la formación profesional y también, por supuesto, para el desarrollo académico de todo profesional. Ahora, a mí también me gustaría aclarar que esto no está solamente cerrado al abogado, porque nosotros te iba a preguntar, porque pensamos en eso. Claro, muy interesante que sea abierto a otras ciencias. Efectivamente, porque también, bueno, acá tenemos, ella es psicóloga, los psicólogos trabajan mucho relacionados en el campo jurídico, ¿no es cierto? Porque hay muchas problemáticas que se tienen que abordar en conjunto, violencia familiar, estaban hablando, efectivamente. Entonces, hay una raíz común que son las ciencias sociales, entonces, si bien el ámbito es el de las ciencias jurídicas, está abierta a otras disciplinas, psicólogos, contadores, por ejemplo, que también
tienen espacios que pueden llegar a compartir. La verdad que es muy importante. El último congreso que le dimos difusión acá fue Informática y Ciencias Jurídicas. Y yo digo, en realidad, lo jurídico, la regulación de los nuevos espacios que se generan en el mundo con el avance de otras ciencias, como la informática, es brutal. O sea, las ciencias jurídicas tienen que regular lo que antes no. Entonces, es muy oportuno la aparición de un método de investigación para que se transite por estos espacios que hoy no tienen regulación. Efectivamente, porque por lo general, digamos, primero vienen los hechos y después viene la regulación, ¿no es cierto? No, suele una suceder comúnmente, pero eso es porque no tenemos el ejercicio de pensarlo, ¿no? De preguntarnos, volvemos al tema de la pregunta, con anticipación, ¿no? Porque a veces, mira, es más importante una buena pregunta que una buena respuesta en el ámbito de la investigación, ¿no? El punto de partida siempre es que tengamos un buen interrogante, un buen planteo del problema, hacia dónde queremos llegar, y a partir de allí transitamos un camino que es bastante sinuoso, bastante flexible de la investigación, vamos y volvemos, pero el punto de partida tiene que ser un punto de partida muy claro, ¿no? Y eso se aprende con la práctica, pero reitero, teniendo los conocimientos teóricos de cómo enfocarlo, desde dónde enfocarlo. Una cuestión inadmisible en esto del atraso o no hacerse la pregunta, que más que no hacerse la pregunta, te diría, es el rechazo de la realidad. Sí. ¿Qué pasó con la trata de personas y la ley? Sí, bueno, efectivamente. Algo inaudito, realmente, que habiendo trata de personas, las ciencias jurídicas no estén a la altura de los hechos. Y la persona que tiene que hacer avanzar la ley es la madre de una víctima. Sí, en toda investigación es importante también la ética, ¿no? La ética como un factor clave de la investigación. Y al desarrollarla nosotros en el marco de la Universidad Católica también vamos a hacer hincapié en la ética que tiene que tener la investigación, porque a través de la investigación nosotros no solo damos respuestas, no solo ponemos en contexto, sino que también advertimos y también volcamos resultados a la sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo volcamos esos resultados. Lo que se dice es muy importante, bueno, ustedes lo saben mucho más, lo que no se dice también, y por qué no se lo dice, ¿no? Y bueno, todo eso implica que llevemos un aprendizaje para hacerlo metódicamente, como vos lo dijiste. Yo siempre invito a la universidad a que salga de su ciudad y converse con la sociedad. Así que este espacio está abierto para que nos tengas al tanto sobre cómo va esto. Y mi pregunta, ¿quiénes dan el curso? ¿Hay intercambio con otras universidades? Sí, bueno, tenemos el placer que el primer módulo va a estar dado por Irene Basilachis, que es una referente en todo lo que es metodología de la investigación. Ella es profesora en distintas carreras de todo el país, es profesora de la UBA, también del extranjero. También viene Cecilia Blanco y Nerea Jodor, que son de la Universidad Nacional de Córdoba, que trabajan en el Centro de Investigación Jurídica de la Universidad Nacional de Córdoba. Y por nuestra universidad está la doctora Cristina Garros Martínez, que también va a dictar el curso, un módulo. Uno de los módulos sobre medio ambiente, me imagino. En realidad es el módulo de trabajo final, porque ella realiza mucha investigación. Digamos, esto es más planteado desde lo metodológico, la parte epistemológica, lo que es la investigación cualitativa, lo que es la investigación cuantitativa, o sea, dar las herramientas básicas y elementales para que los distintos profesionales desde sus ámbitos o desde sus incumbencias puedan armar un proyecto de investigación. Muchas gracias, Víctor, por venir, por estar. Y desde ya, en este espacio, la universidad tiene su lugar. Esta mañana hablé con el ingeniero Patrón Costa, que también está en extensión universitaria, claro, que está al tanto de su conversación con el mundo. Así que sabe que acá tiene siempre que mandar algún delegado para que nos cuente cómo viene la programación hasta fin de año. Y a mi colega Silvia, un placer como siempre, Silvia. Gracias. Y tu aporte a la sociedad científica y de Salta con este hermoso libro, que lo pueden comprar en La Rayuela. La Rayuela. No sé si está en el shopping. No, y está la otra librería de la Caseros, que no recuerdo bien el nombre, pero es de Benedetti.
Ajá, esa es la rayuela, creo. Sí. Sí, las dos son de Benedetti, uno de un hermano y otro del otro hermano. Bueno, así que para nosotros un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.